Productoras y programadoras del Canal 3, P3. A 74 ascienden las víctimas del terremoto en Indonesia. En vísperas de la tregua, se alborotó el avispero en la ex Yugoslavia. Murieron 10 civiles. Estados Unidos y Rusia afinan esfuerzos en procura de salvar la tregua en los Balcanes. Ácidas protestas en España en vísperas de la visita de Chirac. En deporte, tenemos la final del Campeonato Mundial de Ciclismo y la espectacular victoria de España. Y además, todas las noticias de hoy. Mundo 3, las noticias internacionales en profundidad. Buenas noches. Nuevos movimientos telúricos se presentaron hoy en la isla de Sumatra, en Indonesia, menos de 24 horas después del devastador terremoto que ocasionó la muerte a 74 personas. Massa Allegro. Aquí querías llegar. Después del devastador terremoto que vivieron los habitantes de la isla de Sumatra, en Indonesia, hoy nuevos movimientos telúricos mantenían el pánico entre la gente temerosa de regresar a sus hogares. Hasta el momento, el terremoto dejó un saldo de 74 personas muertas y más de 2.000 heridas. De acuerdo a las autoridades, el sismo tuvo una intensidad de 6.3 grados en la escala de Richter, derribando más de 10.000 edificaciones en distintas aldeas de la región montañosa de la isla de Sumatra. Hoy, un equipo de médicos conformado por 41 personas viajó al pueblo de Sungai Penuh para atender a más de 2.000 heridos. Equipos de rescate, por su parte, iniciaron la entrega de arroz y grandes cantidades de fideos a los residentes que durmieron la noche anterior en tiendas de campaña frente a los escombros de sus hogares por temor a nuevos temblores. El sismo se registró a las 11 de la noche del sábado y se estima que los deslizamientos continuarán en las laderas de la cordillera de Sumatra. Massa Allegro. Aquí querías llegar. Otro terremoto, pero no telúrico, sino bélico, estalló en Bosnia. A menos de 48 horas de la tregua, de la firma de una tregua, nuevas escaramuzas dejaron 10 civiles muertos. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. A pocos días de iniciarse un cese al fuego en la guerra de la ex Yugoslavia, los bandos rivales parecen estar aprovechando el tiempo que les queda para matarse. Hoy por lo menos 10 personas murieron y 30 más resultaron heridas al ser blancos de proyectiles en el campo de refugiados en el que se encontraban. El centro de refugiados de Sivinice, ubicado al sur de la ciudad de Tuzla, en Bosnia, fue atacado cerca del mediodía, aparentemente por serbios separatistas, dijo Jim Blandal, portavoz de las Naciones Unidas. La radio musulmana informó que 20 de los heridos eran niños que se encontraban jugando afuera del campamento. De otro lado, tropas bosnias respaldadas por fuerzas croatas combatieron con el ejército serbio-bosnio por territorio en el oeste y norte de Bosnia. Pero aunque se hayan recrudecido los ataques, los expertos dicen que las posibilidades para un cese al fuego han mejorado. Entre tanto, los ciudadanos de Sarajevo esperan el suministro de gas que empezarán a recibir desde Rusia, al igual que la restauración total de los servicios públicos. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Una vez conocidos estos hechos, Rusia y Estados Unidos conversaron en Ginebra con el fin de salvar la prevista firma de la tregua. Hoy en Ginebra, Suiza, el tema de Bosnia fue el punto clave de análisis, no solo por los fatales incidentes registrados en la zona, sino también por el cese del fuego que deberá comenzar el próximo martes, a ver si por fin se puede hablar de paz. Por eso los representantes de defensa de Estados Unidos, William Perry, y de Rusia, Pavel Grachiev, se reunieron en Ginebra para discutir el papel de Moscú en una fuerza internacional de paz en Bosnia. Esta consideración se hizo en momentos en que la OTAN tiene previsto emplazar hasta 60.000 hombres en Bosnia, luego de la firma de un acuerdo en el cual Estados Unidos aportará el grueso de los hombres. La OTAN ha sido la primera interesada en que Rusia envíe sus hombres a Bosnia, pero esta se ha mostrado renuente a hacerlo mientras la organización esté al mando. Mañana continuarán las conversaciones entre los dos altos funcionarios en un tema de tira y afloje sobre quién debe mandar en Bosnia, mientras la paz
Languedense en la zona. Agrias protestas se presentaron hoy en España, en vísperas de la visita del presidente francés Jacques Chirac. Cientos de representantes de grupos ecologistas protestaron hoy en Madrid por la visita que realizará mañana el presidente francés Jacques Chirac a su homólogo Felipe González. Ramón Fernández, un líder ecologista español, afirmó durante la protesta que espera que la Unión Europea denuncie las pruebas nucleares francesas. Los manifestantes intentaron llegar hasta la embajada, pero la protección policial lo impidió. Irónicamente, los dos mandatarios que se reunirán mañana afrontan serios problemas de imagen. Chirac por sus pruebas nucleares y González por el escándalo de los GAL en la década de los 80. Entre tanto, Francia buscará con esta reunión aprovechar la presidencia española en la Unión Europea para discutir ideas sobre reformar las instituciones del grupo. Pero en esta cumbre, González tratará de eliminar cualquier tema internacional que pueda ofender al vecino francés. Sí, es la que no está ni con la OTAN ni con el antiguo puerto de Varsovia. El canciller israelí Shimon Peres prometió hoy, al término de una sesión de negociaciones con el líder de la OLP, Yasser Arafat, que el repliegue de las fuerzas israelíes de Cisjordania comenzará lo más pronto posible. Luego de una reunión de negociaciones con Yasser Arafat, el canciller israelí Shimon Peres declaró que el calendario para el repliegue del ejército israelí de las zonas de Cisjordania se debatirá en una reunión entre altos funcionarios. El repliegue comenzaría en una semana o dos, declaró Pérez, aunque el acuerdo formalizado el pasado 28 de septiembre señalaba que el retiro debería haberse dado 10 días después de la firma. Pero esta no es la única divergencia. El negociador palestino Saeb Erekat dijo antes de la reunión que el rechazo de Israel de poner en libertad a 4 mujeres palestinas iba a ser el tema predominante en las conversaciones sostenidas hoy en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel. Erekat señaló que Arafat iba a exigir la liberación de estas mujeres como parte del acuerdo que dispuso la liberación de las 27 detenidas. Israel anunció el viernes que liberará a más de 1.000 prisioneros palestinos, entre los que se incluyen 23 mujeres, pero rechazó otorgar el perdón a 4 mujeres que habían cometido asesinatos. El rechazo ha sido calificado por un vocero de Arafat como una violación al acuerdo firmado entre Israel y la OLP. Empiezan a crecer los temores de que la sequía que azota a Zimbabue genere una hambruna tan devastadora como las de Etiopía. La terrible sequía que viene azotando desde hace varios meses a los pobladores de Zimbabue comienza a dejar sentir sus terribles estragos, donde el hambre y la muerte son fantasmas de dolor en el país africano. Las reservas alimenticias se han agotado, mientras que la lluvia hace más de 10 meses es la ausente en las aldeas ubicadas al oeste de Zimbabue. Miles de personas han muerto como consecuencia de la falta del preciado líquido, mientras que distintas enfermedades de carácter crónico comienzan a hacer mella en la población. La desesperación ha llegado a tal punto que los campesinos envían todas las mañanas a sus hijos con sus caucheras, en busca de atinar algún pájaro que sirva de alimento. Los países no alineados son los que están fuera de la Organización de las Naciones Unidas. Bienvenidos a la información deportiva en Mundo 3. Con victoria de Abraham Olano concluyó el Campeonato Mundial de Ciclismo, modalidad de ruta. Ni la lluvia pudo aguar esta gran fiesta del deporte que Colombia llevó a cabo con gran altura. Y cuando decimos altura no nos referimos a lo estrictamente geográfico o climático. Esta vez vinieron en avión, pero igual los españoles se cargaron el oro. La prueba de ruta profesional cerró la cita mundial del ciclismo que permitió a nuestro país ser anfitrión. Abraham Olano de España ganó hoy, Miguel Indurain se llevó la plata y el italiano Marcos Pantani fue tercero. Al final, para nuestro país, el orgullo del éxito en lo organizativo, el reconocimiento de los visitantes a la calidez de nuestra gente, en lo deportivo, el esfuerzo honesto de las y los ciclistas. Hoy Oliverio Rincón quedó octavo. Esta vez, ni carabelas, ni tiranía, solo atletas bien preparados. En boxeo, Colombia perdió el único campeón mundial que tenía, Harold Grace. Dejó su corona en manos del argentino Carlos Salazar, que literalmente se puso mosca. En los pesados, un mastodonte que saluda por la gracia de Lennox Lewis noqueó a un bocón inoperante llamado Tommy Morrison. El duelo de pesados, Lewis Morrison, de anoche en Atlantic City, fue liquidado por el moreno inglés en el sexto asalto. Luego de un trabajo que fue desdibujando a su contendor, el tercer hombre en el ring suspendió el combate. El récord de Lennox Lewis ahora es de 28 triunfos y una derrota con 24 knockouts. En el partido de regreso en la Liga Argentina, Maradona desparramó su talento sobre el césped
Y al final, porque se trata de mantenerlo a raya por instrucciones de la FIFA, le volvió a tocar el turno de la prueba de dopaje. 62.000 personas presenciaron el regreso de Diego Armando Maradona a las canchas argentinas, en partido que enfrentó a su equipo Boca Juniors con el Colón de Santa Fe. Su forma de sentir el fútbol lo llevó a ver la tarjeta amarilla temprano en el juego. El astro de las piernas cortas lució otra vez los colores de su equipo en el pecho y en la cabeza. El partido lo ganó Boca finalmente 1-0. Goles son amores. Les tenemos goles de la Liga Española. El nuevo Barcelona de Johan Cruyff estuvo de paseo en campo de Betis, doblegando a los Rayados 5-1. Los observadores coinciden en la potencia ofensiva de los azulgrana. Hacía mucho tiempo el equipo sevillano no perdía por 4 goles de diferencia. También el Real Madrid, el cuadro merengue de Valdano, venció en su juego de hoy 2-1 a su oponente Compostela. Hierro y el chileno Bambán Zamorano anotaron por el cuadro donde milita Freddy Rincón. Alguna vez le preguntaron a Salvador Allende, el inmolado presidente chileno, qué era la alegría, y él la definió de la manera más sabia del mundo. La alegría, dijo, se llama gol. Sin duda, el fútbol también tiene sus poetas, algunos en la cancha como Maradona, y otros, torpes de vergüenza, hacen la poesía del fútbol en la literatura misma. Caso de Eduardo Galeano, quien nos dejó esta semana la delicia de su verbo. Llegó desde la literatura a nuestro país para disculpar con la mano lo que no supo hacer con los pies, según él mismo lo afirma. Eduardo Galeano, escritor, historiador uruguayo, vino a presentar su libro El fútbol a sol y sombra. Sus textos son una defensa de la imaginación, de la audacia, la fantasía y la osadía en el juego del fútbol. Propone a través de los goles que reconstruye y los jugadores que recuerda al fútbol como una fiesta para los ojos que lo miran y la alegría de los cuerpos que lo juegan. Defiende con cifras la belleza. Señores, por muy bien que discutamos en el terreno de la eficacia, de la eficiencia. Nosotros somos 2 veces más eficientes que ustedes, somos 2 veces más eficaces. Y acá están los resultados. Las competencias internacionales, América Latina 2, Europa 1. Quiere decir que a mí no me vengan con este asunto de que el aburrimiento se justifica porque es eficaz. Eficacia es alegría, como lo demuestra Maradona, por ejemplo, o Ibiza, como lo demuestra el fútbol latinoamericano, que no se arrepiente de ser latinoamericano. El fanático, el hincha, el árbitro, los jugadores, los cronistas, los narradores, los dirigentes, los técnicos, los elementos de esa misa pagana de cada domingo, deberíamos repensar nuestro rol frente al fútbol. El picadito del barrio es un manual para la democracia todavía. Es urgente hacer su lectura de nuevo. Las reglas del juego, la honestidad en el juego limpio, el reconocimiento de la diferencia con el otro equipo, el aceptar la existencia de la justicia, facilitarían desde el fútbol mejorar las relaciones entre las personas. Y claro, de nuevo, defender el elemento lúdico más allá del comercio y a los magos que por fortuna en nuestro país tenemos muchos. Pero yo nunca había visto ninguna atleta también haciendo eso en el arte. Me pareció deslumbrante, pero más deslumbrante que la jugada me pareció la sonrisa. La sonrisa del amigo. Es una sonrisa de un perfecto irresponsable. Está cometiendo una fechoría. Y yo lo agradezco con lágrimas en los ojos. Por suerte quedan locos en el mundo. El paradero de O.J. Simpson es un misterio. Existen versiones en el sentido de que va camino hacia República Dominicana para casarse. Hoy un excatedrático de la Universidad de Harvard, especialista en sociología, dijo que en el proceso al célebre ex deportista hubo factores sociológicos importantes. No culpable son 2 palabras tan sencillas de decir, pero en el instante en que las mencionaron en la Corte de Los Ángeles el pasado martes, se dio conclusión a uno de los juicios más publicitados del mundo, pero también se dio inicio a una serie de fenómenos y reacciones que tal vez duren más que el mismo juicio. Oriental James Simpson, el jugador que más yardas corrió en la historia de la NFL, esta vez siguió eludiendo rivales, pero en esta oportunidad ayudado por 2 mariscales de campo, sus abogados Conrad y Shapiro, dividiendo a un país en un aspecto que estaba mentirosamente anestesiado en la sociedad americana, el racismo. Porque si uno ve
Con mucho detenimiento el rol que cumplió cada uno de los abogados, uno observó a través de sus actuaciones que hubo muchas coordinaciones. Entonces, después de cumplir el objetivo, nadie va a creer que lo que se está discutiendo ahora no se percibió durante el juicio, ¿no? Lo que pasa es que hay que quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Irónicamente, el juicio a O.J. Simpson también despertó reacciones feministas, pero lo curioso es que la mayoría del jurado eran mujeres. Mientras tanto, unos apuestan por la falta de veracidad en las pruebas de la fiscalía y otros por la agilidad de la defensa. La defensa utilizó también algunos elementos esenciales de ese ordenamiento jurídico, pero también le agregó algo de sociología, algo de antropología cultural, y se aprovecharon de circunstancias que todavía, cuyas vivencias están en la mente de los habitantes y más que todo de la población negra en Los Ángeles, ¿no? Como fue el atropello de la policía contra un negro. Eso valió para que descalificaran al policía que estaba aportando las mejores pruebas. Lo cierto es que hubo un asesinato y no hay culpables. Y solo Dios sabe si Simpson es inocente o culpable, porque por ahora el exjugador se anotó el touchdown de su vida. Un nuevo golpe le asestó el gobierno mexicano al narcotráfico. El Instituto Nacional para la Lucha contra las Drogas de México destruyó 25.616 plantas de marihuana, equivalentes a 2.342 hectáreas, durante las operaciones aéreas en el estado de Michoacán. El instituto utiliza el herbicida Paraquat. Operaciones están concentradas en el estado de Michoacán, estado considerado el mayor productor de marihuana del país. El gobierno calcula que la destrucción de 28 hectáreas de marihuana y amapola anualmente equivale al 56% de la producción nacional. No podía el Papa terminar su visita a Estados Unidos sin referirse al tema racial. En la última jornada de su gira por Estados Unidos, el Papa Juan Pablo II advirtió a los estadounidenses que si no logran la armonía entre las razas, estarán traicionando los ideales de sus próceres. El Santo Padre abordó por primera vez el problema del racismo ante 50.000 fieles en el estadio de béisbol Camden Yards, en la ciudad de Baltimore. En su homilía, el pontífice citó las palabras que pronunció el expresidente estadounidense Abraham Lincoln en 1863, durante la guerra civil que desgarró este país, cuando los estados del sur se separaron para perpetuar la esclavitud. La visita del Papa a Baltimore constituyó un peregrinaje a la cuna del catolicismo, por lo que el Papa le recordó a los practicantes de esta religión que deberían ser más católicos en la realidad y no solo de nombre. Sin embargo, aunque los sondeos revelan que la mayoría de los católicos estadounidenses respetan al Papa, no todos siguen sus enseñanzas. No sé. ¿Y sabe por qué se van a reunir en Cartagena ahorita? ¿Es sobre cumbre? No, pues sí, esto es como especie de una reunión. Balance positivo de la visita del presidente colombiano Ernesto Samper a Alemania, socio diplomático de nuestra nación desde 1953. Recordar es vivir, cosa que en materia económica permite mirar hacia atrás como un país logra avanzar o estancarse. Alemania, que esta semana celebró los 5 años de la reunificación, aprovechó la oportunidad para demostrar cómo los deseos de ser uno solo se pueden realizar por encima de las barreras ideológicas. Las dos Alemanias, este y oeste, quedaron en la historia, lo que significó alegrías y a la vez grandes inversiones. Había que transferir muchas cosas y muchas grandes sumas al este, y entonces eso interiormente fue el principal ámbito. Al exterior, bueno, ahí se debe decir que más o menos siguió el desarrollo constante y positivo. Colombia, que está marcada históricamente por la inversión alemana, se dedicó esta semana a estrechar esos vínculos comerciales. Parece que los resultados fueron buenos en su conquista, pero garantizando que serán bienvenidas y seguras. Esperamos muy concreto una delegación de empresarios alemanes que tal vez van a venir el año próximo y que muy concretamente van a descubrir la situación económica en el país. Entonces, que desde ahí se crea más en forma de joint ventures de inversiones alemanes en el país. Pero naturalmente con eso debemos francamente decir también que esperamos que el sector de seguridad no da demasiados problemas. Un punto de partida donde Colombia y Alemania parecen encontrarse en un solo continente, llamado inversión.
Y a propósito de Alemania, esta semana se conmemoró el 5º aniversario de su reunificación. Un vistazo al Museo de la Historia depara sorpresas. Una invitación para vivir los últimos 50 años de la historia alemana. Para la mayoría de los visitantes del museo es también un viaje al propio pasado. Muchos aún recuerdan la época del nacionalsocialismo, de la Segunda Guerra Mundial y de los comienzos de ambos estados alemanes. La RDA bajo la tutela de la Unión Soviética y la RSA, administrada primeramente por los 3 aliados occidentales. Después de la guerra, Alemania había quedado reducida a cenizas. Siguieron los llamados años de los escombros, la difícil época de la reconstrucción, tanto en el oeste como en el este de Alemania. Bajo el gobierno del primer canciller germano federal, Konrad Adenauer, los ciudadanos germanos occidentales, contrariamente a sus compatriotas en el este, alcanzaron un nivel de vida de cierta prosperidad, simbolizado sobre todo por el famoso escarabajo. Cada visitante podrá sentirse atraído por alguno de los 6.000 objetos expuestos. Tal vez también los ha tenido él mismo. La cultura diaria es tomada muy en serio en este museo. Efectivamente, la vida de los visitantes se convierte en historia contemporánea. Los actuales visitantes de los museos ya no desean ser instruidos como niños, sino que quieren informarse y detenerse a la vez. Aquí, uno puede sentarse en los viejos bancos del primer Parlamento Federal, escuchando al apretar un botón los debates del pasado. El pasado y el presente. Aquí la historia es una experiencia al alcance de todos. Cuando este museo aún se encontraba en la fase de planificación, sobrevino la caída del muro y la reunificación. De repente, las historias parciales de la RDA y la RSA quedaron cerradas, surgiendo un nuevo Estado alemán. Las dramáticas semanas de la pacífica revolución en la antigua RDA, aquí vuelven a la realidad. Así es como la Casa de la Historia permite descubrir las raíces de la actual Alemania para que cada uno saque sus propias conclusiones. El muro de Berlín es un testigo acaso infame de la época en que el mundo se dividía en este y oeste. El mundo dividido en este y oeste. Durante 27 años, los políticos y los jefes de Estado occidentales protestaron en vano contra el muro que dividía no solo a Berlín, sino a toda Alemania. También lo hizo personalmente el presidente estadounidense Ronald Reagan. En agosto de 1961 se levantó un muro para aislar los 3 sectores occidentales de la ciudad, ya que la huida en masa de ciudadanos de la RDA amenazaba la existencia del Estado. Alemania vivió un sinnúmero de tragedias con la separación de familias y los cortes de vías de tráfico. Un Estado totalitario se escondía detrás de un muro protegido con alambre de púa. Apenas que un ciudadano de la RDA osaba luchar abiertamente contra el Estado. Muchos huyeron arriesgando su vida. Pero al final sucedió lo inesperado. El 9 de noviembre de 1989 se abrió el muro. No fue asaltado, sino que cayó porque el Estado RDA se estaba desmoronando. En solo 2 horas, 2 millones de ciudadanos en la RDA acuden a Berlín Occidental. Muchos de ellos habían participado en las grandes manifestaciones de los meses pasados. En pocas semanas, el lema de los manifestantes, "Somos el pueblo", se había convertido en "Somos un pueblo". Con ello, se expresó por primera vez de manera masiva el deseo por la reunificación. Muchos ciudadanos occidentales recibieron con los brazos abiertos a sus hermanos orientales, a los que casi habían olvidado. Apenas un año más tarde, la RDA adhirió a la República Federal de Alemania. En una entrevista, el entonces presidente alemán, Richard von Weizsäcker, afirmó: "Para mí, el muro era la obra de arquitectura más estúpida jamás construida por líderes políticos. Su mera existencia era prueba suficiente de que estaba separando a un pueblo. Por ello, yo siempre estaba convencido de que un día iba a caer, aunque también estaba convencido de que no me tocaría vivirlo". Estados Unidos no solo le aprieta las tuercas a la inmigración ilegal. Un proyecto de ley que cursa en el Congreso pretende reducir también las inmigraciones legales en un 30%. Veamos enseguida el resumen de la semana que hoy concluye. O.J. Simpson fue declarado inocente de los asesinatos de su exesposa Nicole Brown Simpson y del amigo de esta Ronald Goldman, y fue liberado tras 473 días de prisión. Fue, según el pueblo norteamericano, una conclusión sorpresiva que al parecer no pudo sustraerse de los conflictos raciales de Estados Unidos.
La disputa en torno de la propiedad de un antiguo juego de ajedrez en la isla escocesa, donde fue descubierto hace 164 años, se resolvió cuando el Comité Cultural del Consejo Local aceptó devolver las piezas al Museo Británico de Londres. Las piezas de 840 años, talladas en colmillos de morsas y cuyo valor se calcula de 100 millones de libras esterlinas, 1,5 millones de dólares estadounidenses. El presidente Bill Clinton admitió que Estados Unidos debe corregir las transgresiones que cometió en el pasado contra sus ciudadanos y ordenó al gobierno estudiar fórmulas para indemnizar a quienes fueron objeto de experimentos de radiación durante la Guerra Fría. Un tribunal alemán decidió que el operador británico Nick Leeson, supuesto responsable del colapso del banco de inversiones Barings, debe ser extraditado a Singapur para ser juzgado. Un dirigente del Congreso filipino propuso intercambiar prisioneros musulmanes detenidos en cárceles del país por una doméstica filipina que enfrenta la pena de muerte en los Emiratos Árabes Unidos. El gobierno filipino no cesa su esfuerzo por salvarle la vida a la empleada filipina Sara Bacabagan, quien fue condenada a la pena de muerte por un tribunal islámico en los Emiratos Árabes Unidos por el asesinato de su jefe árabe. El dirigente del Congreso filipino propuso intercambiar prisioneros musulmanes detenidos en cárceles de Filipinas para ser canjeados por la empleada. A raíz de esta proposición, un representante de la Cámara filipina dijo que 3 pakistaníes y 2 iraníes actualmente detenidos en cárceles de ese país podrían ser las personas del intercambio. Las reacciones de los familiares de la víctima fueron enérgicas, argumentando que la decisión ya se tomó y que la apelación presentada por la defensa, la cual alega intento de violación por parte de la víctima, no surtió efecto alguno y que por ningún motivo se debe aceptar la negociación, incluso si el libro sagrado del Corán no objeta este trato. ¿Usted sabe qué es la Organización de los Países No Alineados? No sé. Noticia curiosa. En Argentina las mujeres conducen mejor que los hombres, pero hasta aquí no llega todo. Los hombres, de acuerdo con este estudio de la Universidad de Mendoza, figuran entre los peores conductores del mundo y generan el 93.4% de los accidentes de tránsito que se presentan en el país. Bueno, menos mal que ya cuando alguien comete una barbaridad en la carretera, a nadie se le da por decir que tenía que ser mujer. Veamos enseguida nuestra agenda internacional. El presidente mexicano Ernesto Zedillo iniciará una visita de 3 días por los Estados Unidos, donde se reunirá con el presidente norteamericano Bill Clinton y altos funcionarios de la banca internacional para hacer un examen detallado de la ayuda financiera que recibió a comienzos de año por 20.000 millones de dólares y su manejo en la crisis financiera del país. De esos 20.000 millones de dólares, el presidente oficializará la devolución de 700 millones que no han sido utilizados en los mercados financieros, gracias a que los restantes 12.500 millones de dólares aliviaron en gran parte la caída dramática del peso y lo han puesto nuevamente acorde a las condiciones del mercado frente al dólar. También en Washington, el martes 10 de octubre, se hará la apertura oficial de la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Durante 4 días, los representantes de estos 2 organismos analizarán, acompañados de funcionarios de distintos países, las proyecciones que se tienen para 1995 en lo que respecta a la economía mundial, en materia de inflación y manejo de las tasas de interés. De acuerdo con los expertos, Expotenia tuvo este año un notable éxito. A primera vista parece un congreso estudiantil, pero en realidad es la exaltación al noble oficio del saber y la investigación. Y en sí lo importante es que los futuros pilos colombianos estén viendo lo último en adelantos científicos en Expociencia 95. En este mare magnum de colores, los inquietos visitantes de la feria tienen su propio estilo crítico de ver las cosas. Es bien chévere, es buena y Lo que menos le ha gustado. hoy la caminadera. Microscopios para ver balas, una réplica del Columbia, soñar con ser astronauta, ver la belleza tridimensional de los hologramas o simplemente deslumbrarse con los robots son algunas de las atracciones de la feria que hipnotiza a los estudiantes. Pero gracias a todo esto la feria ha sido todo un éxito, hasta el punto que muchos expositores se lamentan de no poder mostrar sus creaciones a todo el país. Mire, en ese pabellón ha pasado una gran cantidad de juventud de Bogotá. Es lamentable que juventud de otras ciudades del país no pueda ver esto. Creemos que estamos invirtiendo en el futuro de Colombia. El evento logró reunir a verdaderos genios de la ingeniería colombiana, que inclusive dictan cátedra a los magos de Walt Disney con sus robots. Yo empecé con Disney en el año 69, a trabajar con ellos y en el año 78 me salí y empecé a hacerlo de cuenta mía.
En Expociencia, como balance para los expositores, quedó la satisfacción de contribuir a la formación de los jóvenes colombianos. Y para esto, quedó una experiencia agradable y el sueño de llegar en un futuro a exponer su trabajo científico. Todo por hoy. Gracias por su amable sintonía. Buenas noches. Punto 3. Las noticias internacionales en profundidad. La Unión Colombiana de Empresas Productoras y Programadoras del Canal 3, C3. Otro golpe bajo del boxeo. Muerte de púgil escocés genera conmoción y ácidas controversias. Los no alineados entre la redefinición o la disolución. Cartagena otra vez sitiada, cuando la cumbre se convierte en un dolor de cabeza. Acribillados 5 soldados israelíes, pero se sigue hablando de paz en el Oriente Medio. Liberados rehenes y ultimado osado secuestrador de autobús en Rusia. Y además, todas las noticias de hoy. Punto 3. Las noticias internacionales en profundidad. Buenas noches. ¿Por qué te has hecho boxeador?, le preguntaron al irlandés Barry McGuigan. Él respondió: no puedo ser poeta, no sé contar historias. Estas hermosas y fatales palabras citadas por la escritora Joyce Carol Oates vuelven a cobrar una dramática vigencia. Un nuevo miembro de la familia del boxeo, el escocés James Murray, acaba de morir como consecuencia de los golpes. Mazda Alegro. Aquí quería llegar. De nuevo, tendremos que decir paz en su tumba. Así la violencia siga sobre el ring esperando una regla que humanice el combate, que proteja la vida. Esta mañana, el neurocirujano Gar Cruikshank dijo que la vida de James Murray se extinguió. El viernes, en un hotel de Glasgow, donde se disputaba la pelea por el título gallo escocés, Murray cayó noqueado por el campeón Geoff Doherty. El muchacho fue trasladado al Hospital Subcentral de la capital escocesa para extirpar un coágulo de sangre de su cerebro. Sin embargo, nunca salió del coma. Un panel médico independiente presidido por el neurocirujano Peter Richards analizará y propondrá las facilidades médicas específicas en ringside y el número y duración de los asaltos en las peleas por títulos. Es urgente hacer al boxeo un poco más seguro. También se investigará la interferencia que causaron los aficionados que generaron el disturbio en las tribunas, lo que al parecer impidió la llegada más pronto de los médicos al ring para tratar de revivirlo. Ahora no faltará un mago de esos que hay por ahí cacareando que se trató de un accidente normal en cualquier deporte. Sin embargo, habrá también voces del lado de la vida exigiendo más protección para que los sueños de gloria no terminen en la muerte. Mazda Alegro. Aquí quería llegar. Hoy se conoció que la cumbre de los no alineados que comenzó en Colombia podría ser la última, en caso de que los miembros no puedan concertar una redefinición de este ente. Desde Cartagena informa sobre la jornada inicial de este evento nuestra corresponsal Carmen Sánchez. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Con las expectativas de asumir el reto de cambio que impone el nuevo orden internacional, se inició en Cartagena la cumbre de países del grupo de los no alineados. Las primeras sesiones de trabajo corresponden a grupos de expertos y cancilleres que dan los primeros toques al documento final
que suscribirán los 113 países miembros y se hará énfasis en una dinámica de desarrollo integral de las naciones, condena a injerencias externas, defensa del principio de autodeterminación de los pueblos y aumento de la cooperación técnica. Además del fortalecimiento de la organización internacional, cada nación tiene sus propias expectativas frente a la cumbre. Los dos ejemplos más cercanos son los de Colombia, que al asumir la presidencia del grupo, aspira a reforzar su imagen ante el mundo deteriorada por acontecimientos recientes, y Cuba, que desea presionar una nueva condena internacional al bloqueo norteamericano. Esperamos que, como en ocasiones anteriores, el movimiento se pronuncie en contra del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Paralelo al desarrollo político de la cumbre, se cumplirá una gran ronda de negocios que pretende hacer efectivo el acercamiento entre los países por las vías del intercambio comercial. Prácticamente en una buena parte ya sabemos qué empresario va a venir y dónde se va a alojar. Entonces ellos van a venir seguramente con la delegación de su propio país. Algunos la harán en el avión en el que viene el jefe de Estado correspondiente, otros vendrán en aviones comerciales con la delegación y otros vendrán independientemente. Pero a pesar del rigor diplomático, la complejidad política y los complicados acuerdos económicos, la cumbre tiene su dosis de espiritualidad que la imprimen los musulmanes. Durante 5 veces al día se refugian en mezquitas especialmente acondicionadas para ofrecer el futuro de los pueblos no alineados a los designios de Alá. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Calles cerradas, pequeños negocios suspendidos hasta nueva orden, teléfonos que no dan tono porque la prioridad la tiene la cumbre, disminución del flujo de agua, neurosis de seguridad, en fin. Estos son apenas algunos de los múltiples problemas que afronta Cartagena cada vez que sirve de sede a una reunión como la de los no alineados. Desde ayer Cartagena está en la mira telescópica del mundo. El encuentro de diferentes razas, costumbres, culturas e idiomas con motivo de la cumbre de los no alineados ha ocasionado serios trastornos en la ciudad. Para estar alineado con el evento, la heroica Cartagena, como en la época de la colonia, tuvo que resistir otro ataque, pero en esta ocasión a la de un forzado maquillaje y a la ejecución de improvisadas obras para mostrar la cara más linda del corralito de piedra. Mientras que en otros sectores de la ciudad, los eternos problemas se incrementaron porque había que darle prioridad a la cumbre. Los deficientes servicios en el suministro de agua potable y energía se agravaron, mientras que las calles siguen llenas de huecos. El alcalde nos prometió 20 días, un mes antes de la cumbre, que la calle se iba a arreglar. Mandamos una carta y el alcalde nos contesta a la secretaria del alcalde diciéndonos que no se va a arreglar la calle. A última hora llegan a hacer los trabajos y vienen a hacer una porquería. Fuera de lo que vienen a hacer, se dejan que caiga un aguacero y va y les pregunta a uno y tienen la maquinaria varada por ACPM. Todo esto ha provocado malestar e incomodidad entre los habitantes, quienes más que satisfacción por la realización del evento desean que pronto finalice. Si para algunos la cumbre reporta beneficios como la proyección turística de Cartagena a nivel mundial, para otros es poco o casi nada lo que le queda a la heroica. La cumbre ha sido muy importante para ciertos sectores de la ciudad, especialmente el sector turístico, el sector hotelero, el sector de los restaurantes, pero lamentablemente no cumplió las expectativas que teníamos los cartageneros sobre las posibilidades de que se ejecutaran una serie de obras para resolver los múltiples problemas que tenemos. Durante una semana más, los cartageneros tendrán que seguir alineados en sus propias casas o, en el mejor de los casos, refugiarse en otra parte para evitarse las incomodidades que genera este importante evento internacional. Si bien a los pequeños comerciantes nativos no les va muy bien por estos días en Cartagena, en cambio a los empresarios de los países no alineados podrían tener un gran éxito. Una invitación amable para discutir los temas que atañen al mundo también es una buena ocasión para hablar de negocios y de cómo convencer a los empresarios extranjeros de que hay tierras fructíferas y rentables como la colombiana. Y esa será la gran oportunidad para que más de 60 empresarios de los países no alineados se convenzan de las posibilidades de invertir, no solo en Cartagena, sino en todo el territorio nacional y en los distintos sectores que están en la lista de descubrimiento comercial y económico. Proexport Colombia, la promotora de las exportaciones colombianas, que le ha dado en el último año un cambio radical a las negociaciones con el exterior, será la encargada de promover esta reunión entre empresarios nacionales y extranjeros, para que no queden dudas de que la apertura es idiomática, comercial y de inversión a todo nivel. Actualmente los países no alineados ocupan el 43% de la geografía mundial
el 7% del Producto Interno Bruto y una producción mundial del 86% en materia de petróleo, lo que destaca las miles de oportunidades para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes a partir de esta 11ª cumbre, que espera despertar al mundo de otra manera, llamada el desarrollo de los pobres. El cuento de la paz en el Medio Oriente tiene a sus pastorcitos mentirosos. Hoy fueron acribillados 5 soldados israelíes. Hoy 6 soldados israelíes fueron asesinados en el Líbano, al parecer por la guerrilla pro-iraní Hezbollah. Este hecho, calificado como el ataque más sangriento de este año, sin embargo no detuvo las negociaciones entre la OLP y el gobierno israelí. Luego de las conversaciones con Yasser Arafat, el canciller israelí Shimon Peres anunció que el próximo 25 de octubre tropas judías iniciarán su retiro de la ciudad de Jenin, en Cisjordania. El redespliegue de tropas continuaría con intervalos de una semana entre cada ciudad palestina. Pérez también anunció que el 22 de enero de 1996 es la fecha preliminar para las elecciones palestinas. La retirada de las tropas y las elecciones son temas que van de la mano, ya que los palestinos han asegurado que no votarían bajo la vigilancia de los soldados israelíes. Entre tanto, el ejército israelí anunció hoy el levantamiento parcial de la frontera el próximo martes para trabajadores mayores de 30 años. Los cruces hacia Cisjordania y Gaza fueron cerrados el 20 de septiembre para prevenir ataques en Israel de guerrilleros opuestos al proceso de paz. El hombre que ayer se atrevió a secuestrar un autobús en Moscú, a pocas cuadras de la residencia del presidente Boris Yeltsin, fue ultimado hoy por las autoridades. Los rehenes fueron liberados. La angustia y el miedo terminaron hoy en el centro de Moscú para los 27 turistas surcoreanos que se encontraban como rehenes de un secuestrador del mismo país, tras el ingreso sorpresivo de las fuerzas de seguridad rusas que se tomaron el autobús del incidente. La operación Relámpago puso fin a un drama de 10 horas, cuando el solitario secuestrador, armado con una pistola, se apoderó del autobús, cerca de la residencia del presidente Boris Yeltsin, en el Kremlin. El asalto se dio esta madrugada cuando las fuerzas de seguridad se tomaron el autobús, rompiendo los cristales del mismo después de acercarse a toda velocidad en un camión. El secuestrador surcoreano, de origen campesino, según las autoridades, exigía $1 millón por la liberación de los rehenes. Hasta el clima conspira contra la paz en la antigua Yugoslavia. La dura temporada invernal, según fuentes de la OTAN, parece aliada de la guerra. Argumentos menos traídos de los celos se escribieron en la reunión del Parlamento en Bosnia. Unidades del ejército bosnio ubicado en San Simón confirmaron hoy a la prensa que habían detenido los ataques contra los rebeldes serbios. Hemos recibido órdenes de disparar solamente si somos atacados, dijo una fuente militar. El 5º Cuerpo del Ejército recibió estas órdenes directamente desde Sarajevo, ya que la ofensiva bosnia contra los enclaves serbios de Prijedor y Banja Luka estaban violando el cese al fuego. Entre tanto, el dirigente serbio-bosnio Radovan Karadzic anunció en el amenazado enclave de Banja Luka que castigaría con destituciones las pérdidas en el campo de batalla y las derrotas militares. La cercanía de las fuerzas bosnio-croatas es tal que el Parlamento serbio-bosnio se reunió para discutir los recientes fracasos militares. Perder Banja Luka sería para los serbio-bosnios un golpe mortal. Hoy la NASA volvió a aplazar el lanzamiento del transbordador espacial Columbia. Veamos otras noticias del mundo en las últimas horas. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Los actores de cine Sylvester Stallone y Gerald Depardieu, célebres modelos y un campeón de la lucha japonesa, asistieron a la inauguración del restaurante Planet Hollywood en la avenida de los Campos Elíseos en París. La apertura tuvo que ser aplazada a causa de la reciente serie de atentados con bomba en Francia. Stallone, cuya película Asesinos se estrenó por toda Europa a comienzos de octubre, es copropietario del restaurante. Los fantasmas de Rita Hayworth y Marlene Dietrich flotaron la pasarela en un homenaje del diseñador italiano Gianfranco Ferré a los ídolos de Hollywood, organizado por la casa Christian Dior en los desfiles de las colecciones Pret-a-Porter de primavera a verano. Las supermodelos con labios escarlata aparecieron ataviadas con prendas ajustadas y largas, tipo femme fatale, con grandes escotes, espaldas al aire, bisutería y brillantes boquillas de cigarrillo. Eva Herzigova, envuelta en una prenda de satén marfil, con los hombros caídos, bebía champaña en una pasarela, mientras Karin Mulder desfilaba en chifón rosa con una boa de plumas rodeándole el cuello. Un tribunal de la ciudad alemana de Düsseldorf sentenció a 4 jóvenes por el asesinato racista de 5 mujeres y niñas turcas ocurrido en 1993 en la localidad de Solingen. El juez Wolfgang Steffen condenó a Markus Garman a 15 años de cárcel por el ataque con fuego y dictó sentencias de 10 años de prisión a Felix Koenen, Christian Reger y Christian Buchholz, quienes fueron juzgados como menores de edad.
El ataque con fuego fue el peor en la ola de violencia racista y neonazi que vive Alemania desde hace 3 años, después de su reunificación en 1990. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Bienvenidos a la información deportiva en Mundo 3. No pudo Indurain romper la marca de Rominger, pero sin duda lo intentará de nuevo. Temprano lo intentó Miguel Indurain. La suma de factores que van desde las previsiones hasta los desaciertos impidieron que el ciclista español batiera el récord mundial de la hora, que continúa entonces en poder del suizo Tony Rominger. El reto sigue estando ahí, solo se aplazó. El ciclista ha dicho esta tarde que desistía de intentarlo de nuevo en Colombia por ahora. A los colombianos nos hubiera gustado su logro, que también sería para nuestro velódromo, aunque en contraprestación presenciamos la marca mundial de caballerosidad y honestidad del atleta inmenso que es Indurain. Advertencia. Las personas que disfrutan del aire libre y viven en armonía con el planeta sufren una curiosa transformación. Se convierten en mejores seres humanos. La Previsora, una de las mejores compañías de seguros. Tenemos goles. Estos son de la Eurocopa. En el curso de la Eurocopa de Naciones, Francia, fundamentando su fútbol en el tratamiento limpio y elegante del balón, derrotó sin atenuantes 3-1 al seleccionado de Rumanía. También Irlanda resultó ganador 2-1 ante la representación de Letonia. Y en Oslo, en partido amistoso con un anémico 0-0, liquidaron Noruega e Inglaterra su lance de hoy. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Los Bravos de Atlanta barrieron a los Rojos de Cincinnati y se coronaron campeones de la Liga Nacional. En la Liga Americana, el duelo entre los Indios de Cleveland y los Marineros de Seattle va empatado. ¿Quién será el campeón mundial de béisbol en las Grandes Ligas? Ya lo sabremos. Por lo pronto, vamos con la información del golf. El surafricano Ernie Els obtuvo hoy el título en el Mundial Match Play de golf en Inglaterra y se convirtió de paso en el primer golfista en 20 años que gana dicho torneo en sus 2 primeros intentos, superando esta vez al australiano Steve Elkington. Con su triunfo de hoy, Els igualó la hazaña del estadounidense Hale Irwin de 2 títulos consecutivos logrados en 1974 y 75. Adicionalmente, saltó del 4º al 2º lugar en el ranking mundial que comanda el australiano Greg Norman. Como logro inmediato, contará con $267.500 más para los dulces. En Ecopetrol desarrollamos productos de alta calidad para preservar el medio ambiente, como la denominada gasolina verde. Reduce contaminantes, mejora el funcionamiento del motor y rinde mayor kilometraje. Sincronice con frecuencia su automóvil y colabore también para que respiremos un aire más puro. Nuestro propósito, una mejor convivencia. Siguen los problemas de Freddy Rincón en España por bajo rendimiento. A propósito de fútbol, les tenemos los goles de la jornada de hoy en el fútbol italiano. El fútbol de la primera división italiana arrojó hoy el salto a la 2ª posición en el tablero general del equipo Parma de Faustino Sbriglia. Los resultados se dieron así. El líder Milán ganó al actual campeón Juventus 2-1. Simone y Wea anotaron por Milán. Del Piero descontó. Parma, con gol de Meli, liquidó al Udinese 1-0. Piacenza, que marcó por Corini, Giovanni y Coccia, derrotó 3-2 al Sampdoria. Por el perdedor anotaron Maniero y Mancini. Cagliari, por la mínima diferencia, se deshizo de Cremonese
Olivera de penal se inventó los 3 puntos. El Bari de Nietzsche Guerrero perdió 2-0 con el Vicenza. El uruguayo Otero logró los 2 tantos. El Torino, como local, empató con el equipo Roma 2-2. Pelé y Cervone tenían el 2-0. La reacción romana llegó por Branca y Capioli. Atalanta e Inter dividieron honores. Un autogol de Boselli puso a ganar al Inter. Igualó Morfeo para Atalanta a falta de 5 minutos para el final. Por último, Lazio, con autogol de Rosa y gol de Futser, doblegó al Padova 2-0. También hoy en Mundo 3. Mañana arrancará en Argentina la 5ª cumbre iberoamericana. Nicaragua en emergencia por las inundaciones. Hussein consiguió el respaldo que tenía presupuestado. Los cancilleres de América Latina, España y Portugal aprobaron hoy un convenio que obliga a cumplir los programas de cooperación. El acuerdo se logró en una reunión preparatoria de la 5ª cumbre iberoamericana que comenzará mañana en Argentina. El presidente mexicano Ernesto Zedillo, el primer ministro español Felipe González, el rey Juan Carlos y el presidente cubano Fidel Castro fueron los primeros mandatarios en llegar hoy a Bariloche para participar en la 5ª cumbre iberoamericana, que reunirá a más de 21 países. El más hermoso centro invernal argentino amaneció bajo un estricto cordón de seguridad para prevenir posibles actos de violencia contra alguno de los 19 presidentes que se alojarán en el imponente Hotel Yao Yao de la ciudad argentina. Esta cumbre, que se realiza cada año desde su fundación en 1991, busca aumentar el desarrollo de los países latinos, donde existe un índice de analfabetas adultos del 15% contra un 5% de los países industrializados. Para eso, España impulsará planes para la educación de adultos, mientras que Cuba usará esta cumbre para intentar echar atrás el embargo norteamericano. Dirigentes cívicos propusieron hoy declarar la emergencia sanitaria en Nicaragua debido a las severas inundaciones. Los torrenciales aguaceros que causaron el desbordamiento del Río Grande de Matagalpa, provincia norteña de Nicaragua, cobraron nuevas víctimas. Los deslizamientos de tierra arrasaron cientos de viviendas y la mayoría de las víctimas que residían en Cabo Canón y Bocana de Palmas murieron cuando trataban de cruzar el río. Las municipalidades más afectadas por el desbordamiento son Villanueva, San Juan del Sur, Tola y Zamatillo. El Comité Nacional de Emergencia envió comida y carpas a la región e inició una intensa labor para controlar las epidemias de dengue y cólera causadas por las difíciles condiciones sanitarias. ¿Existe alguna relación entre los ensayos nucleares de Francia y la proliferación de movimientos sísmicos en varias partes del mundo? Ese es el punto central de la siguiente nota. La Tierra se ha sacudido y de qué manera. Y esto ha sido un buen pretexto dentro de la cultura popular para hacer ciertas conjeturas sobre las pruebas nucleares. Pero los científicos descartan la posibilidad de una relación entre las pruebas nucleares francesas y los sismos que han sacudido a América Latina durante las últimas semanas. Esta posibilidad fue planteada recientemente por periodistas del noticiero TVC de México, donde la presentadora del programa, Marta Reyes, comentó que el argumento de que la magnitud de las explosiones podía provocar movimientos en las placas del globo terrestre podría tener ciertos méritos. Mururoa y Fangataufa, territorios franceses en el Pacífico Sur, donde recientemente se realizaron las pruebas nucleares subterráneas, se encuentran sobre la placa del Pacífico, que colinda directamente con la placa de los Cocos, frente a México, donde sismos de grandes magnitudes han ocurrido en ambas regiones durante las últimas semanas. Por otro lado, el tiempo transcurrido entre la primera prueba nuclear a comienzos de septiembre y el sismo de un mes atrás fue similar al periodo que pasó entre la prueba nuclear del domingo 1 de octubre y el sismo del 9 de octubre en México. Sin embargo, un experto estadounidense en geofísica que estudia sismos en todo el mundo descartó tajantemente la posibilidad. Entre tanto, el grupo activista Greenpeace, uno de los más apasionados opositores de las pruebas francesas nucleares, coincidió con este argumento del científico norteamericano. Sin embargo, no existe ninguna evidencia que relacione una detonación nuclear con un sismo, y por esta razón, el argumento no forma parte de la campaña antinuclear de Greenpeace. Olavi Bjekkanmaa, un finlandés de 33 años, acaba de pasar al libro de hechos curiosos de la historia. Resulta que el buen hombre fue asaltado en el jardín de su casa por un lobo feroz y, óigase bien, logró ahuyentar al animal mordiéndole una de las patas. La moraleja parece un juego. A veces el hombre es lobo para el lobo. Veamos enseguida el resumen de la semana. El todavía no confirmado dirigente máximo de Corea del Norte, Kim Jong-il, hizo esta semana una de sus escasas presentaciones en público para conmemorar el 50º aniversario del partido que gobierna ese país comunista.
Un fuerte temblor sacudió a México sembrando el pánico y obligando a cientos de empleados de oficinas a abandonar los edificios solo 3 días después de que un poderoso terremoto mató a al menos 40 personas. Las autoridades dijeron que la réplica había causado pocos daños graves. El embajador de Estados Unidos en Japón, Walter Mondale, se disculpó ante el ministro de Defensa de ese país, Seijiro Eto, por la violación de una estudiante de Okinawa perpetrada por efectivos de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Israel comenzó su retirada de Cisjordania y liberó a cientos de prisioneros palestinos conforme a un acuerdo de paz, aunque algunos de los reos se negaron a salir en una expresión de solidaridad con los que permanecían internados. En Venezuela, la marcha universitaria impulsada por 10.000 estudiantes y profesores terminó con serios disturbios y hechos de violencia. Decenas de revoltosos quemaron y destruyeron vehículos, dañaron propiedades privadas y lanzaron piedras contra el Congreso, creando un gran caos en el centro de Caracas. Nada del otro mundo el respaldo obtenido hoy por Saddam Hussein en Irak. El plebiscito, según se indicó desde antes, ya tenía un resultado conocido. Millones de iraquíes asistieron hoy a las urnas para reafirmar que están con su líder Saddam Hussein. En este referéndum, que buscaba saber si el pueblo iraquí estaba satisfecho con la presidencia de Hussein, los votantes no dudaron en elegir la opción del sí, iniciando una fiesta que el gobierno ya tenía preparada. Con esto, el gobierno iraquí busca demostrarle al mundo que Hussein sigue siendo el número 1 de Irak, y que los embargos de la ONU y la deserción de sus yernos en ningún momento han debilitado su popularidad entre el pueblo, que según los sondeos puede alcanzar el 100% de afirmación al finalizar el referéndum. Entre tanto, el líder iraquí se reunió con el dirigente ultranacionalista ruso Vladimir Zhirinovsky, donde Hussein le afirmó su intención de realizar serios cambios políticos en la nación árabe. Duro revés para la primera ministra de Turquía en las elecciones de este domingo. La primera ministra turca, Tansu Çiller, convocó hoy a elecciones generales luego de sufrir un fuerte revés en las elecciones parlamentarias de hoy. Çiller es la primera mujer en convertirse en primer ministra y llegó al poder en junio de 1993, y desde esto su poder político se ha debilitado. Hoy perdió curules vitales en el Parlamento con una votación de 230 contra 191. Luego de conocer los resultados finales de la votación, cientos de manifestantes salieron a las calles para gritar consignas contra el gobierno, pero fueron controlados por la policía. Lo cierto es que la democracia turca necesita tener elecciones generales, pero Çiller no ha determinado la fecha para realizarlas. Los países de la antigua cortina de hierro son víctimas de una creciente vagancia infantil. Sucios, abandonados y sin hogar que los acoja. Así viven más de 100.000 niños olvidados en Rumania. Más de 100.000 viven alrededor de la estación del norte en Bucarest, culpables y víctimas a la vez. Niños cuyos sueños son puramente existenciales. Sueño con ropa limpia, con comer regularmente. Sueño con una familia. Muy pocos tienen la suerte de ser recibidos en uno de los refugios. Aquí se les da un poco de calor, comida y una ducha. Con juegos y música, los educadores tratan de acercarse a los niños, pero saben muy bien que sus posibilidades son limitadas. Inhalar pegamento barato es una forma de imaginarse un mundo mejor. Mata el hambre y el miedo y destruye a los niños. Niños de la calle, de familias destruidas también en San Petersburgo, Rusia. Solo les queda la calle y estos sucios sótanos, un ambiente que hace de ladronzuelos criminales. No es un lugar para niños. En la calle se impone el más fuerte. Los golpes están a flor de piel. Niños de la calle olvidados de todos y sin esperanzas. Niños cuya vida es una pesadilla. Posición Flor de Loto. Lo que viene es la Convención Internacional de Yoga. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Lo ideal sería que los bosnios, los serbios, los chechenos y los dirigentes del mundo se pegaran una pasadita por el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, que sirve de marco para la Convención Internacional de Yoga, donde el olor a incienso y la música hindú crean el perfecto ambiente para la meditación. Así esta se realice en pantalla gigante y con la concentración de un centenar de personas. Yo lo practico porque es una ciencia que me produce mucha satisfacción interior. El yoga en mi vida significa un reencuentro conmigo mismo. La serenidad es su principal arma, la tolerancia la base de su discurso y el amor al prójimo el sustento de sus vidas. Con esto los diferentes conferencistas buscan con la relajación el secreto de armonizarse consigo mismo y con los demás. La esencia de yoga es equilibrio.
equilibrio del cuerpo, de la mente y de las emociones. Entre inhalaciones y exhalaciones para recibir energía positiva, los asistentes a esta convención buscan refugiarse en el espíritu para mejorar sus vidas y ante todo para olvidarse un poco de los 8.000 problemas que sacuden al mundo y en particular a Colombia. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Y bien amigos, se nos acabó el tiempo. Gracias por su atención. Buenas noches.